Conoce a tus magistrados. La magistrada Estela Fuentes Jiménez nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su desarrollo académico ha obtenido los grados de maestra en Derecho por la UNAM, maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Comenzó su actividad profesional en el año 1995 como juez de primera instancia en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, concluyendo el cargo en mayo de 2012. El 28 de junio de ese año, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la nombra magistrada de sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 19 de marzo del 2015, el jefe de gobierno la nombra magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cargo que fue ratificado por la Asamblea Legislativa por unanimidad. En fecha 1 de octubre de 2018, es designada como encargada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Por votación unánime, el día 19 de marzo de 2019, los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la eligieron como magistrada presidente de este tribunal y de su Junta de Gobierno. El 8 de diciembre de 2020, fue ratificada por el Congreso de la Ciudad de México a propuesta de la jefa de gobierno para continuar su cargo como magistrada de sala superior titular de la ponencia número 2. Es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas AC, Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC, Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos AC, Asociación Internacional de Mujeres Juezas y de la Barra Mexicana de Abogados. En el marco de conmemoración del 50 aniversario de la fundación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, me es muy grato darles la bienvenida a este subprograma Conoce a tus magistrados y a tus magistradas de este tribunal. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a una persona con una carrera judicial pues realmente importante, que data de 41 años de servicio y que inicia desde el peldaño más bajo del escalafón de la carrera judicial hasta incluso ser presidenta de este tribunal. Es para mí un honor presentar a ustedes a la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Magistrada, bienvenida a este programa. Muchas gracias por aceptar. Ministra, no, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor que esta tarde me haya usted invitado a platicar con usted una persona tan querida y tan admirada por muchísima gente y dentro del cual yo me encuentro, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Al contrario, el gusto, el honor, el placer de poder platicar con ustedes es para mí. Primero que nada, la magistrada Estela Fuentes Jiménez es originaria de la Ciudad de México. Entiendo que acá cursa todos sus estudios primarios, secundarios, incluso profesionales, porque ella, como han escuchado en su semblanza, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, académicamente pues tiene hasta el doctorado, es decir, el más alto nivel académico. Pero también es madre de familia y es abuela. Platíquenos un poco de su vida familiar, magistrada, por favor, para que el público sepa quién es la magistrada Fuentes. Muchísimas gracias, ministra. Pues, mire, yo provengo de una familia de clase media, donde mi madre era ama de casa, mi padre ingeniero de profesión, fuimos 4 hermanas, todas estudiamos una carrera a nivel licenciatura, las 4 egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ministra, yo me desenvuelvo en un ámbito pues muy matriarcal porque mis padres se separan, nosotros estando muy pequeñas, yo creo que yo tendría alrededor de 5 años cuando mis padres se separan. Entonces, bueno, pues las riendas de la familia, pues la toma mi madre, nos cambia la vida, ella se tuvo que ir a trabajar y bueno, yo recuerdo
perfectamente a mi madre como una persona pues muy sabia, muy enérgica. Fíjese, desde entonces ella ya hablaba de igualdad y ella siempre decía que pues que nosotros teníamos que estudiar una carrera profesional. Yo creo que de acuerdo a su vivencia, y decía, ustedes tienen que estudiar una carrera profesional, hombres y mujeres somos iguales, ya ves que tu papá, que un gran ingeniero, etcétera, etcétera, ustedes tienen que estudiar. Fíjense que afortunadamente mis hermanas y yo pues le dimos esa satisfacción a mi querida madre, porque pues mi hermana la grande es maestra normalista, pero después estudió la licenciatura en pedagogía, luego sigo yo, ministra, luego mi hermana Betty, que es licenciada en contaduría, ella tiene muchos años, creo que 30 años con su despacho, y mi hermana, la más pequeña, es licenciada en administración. Y bueno, ministra, le reitero que vivimos un sistema pues totalmente matriarcado. Y luego, ministra, ¿qué le cuento? Que pues tengo una hija, sí, mujer inquieta como la madre. Pues tiene de dónde heredar. Ay, ministra, pues mire, primero estaba yo un poco preocupada porque ella se casó muy joven, pero fíjese, no obstante que se casó tan joven, sigue estudiando, sigue trabajando. Ella estudió psicología y antes de la pandemia, pues ella se dedicaba tenía un consultorio y se dedicaba a dar sus terapias, pero ya con la pandemia yo pensé que iba a tener menos trabajo y resulta, ministra, que tiene la agenda llena, da muchas terapias virtuales y bueno, muy emprendedora, ella se fue a vivir a la provincia, pero cuando estaba aquí empezó con un negocito, ministra, muy bueno, lo echó a andar muy bien, que por cierto se lo dejó a una de mis hermanas, porque pues era un buen negocio. Y bueno, ministra, yo muy contenta con la vida porque pues se casó con un buen hombre y me han dado dos bellas nietas hermosísimas que no sabe cuánto las disfruto, ministra. Pues yo Pues creo que esa, familiarmente muy realizada la magistrada Fuentes, tanto desde el punto de vista familiar en la casa materna, como con posterioridad con su familia, ver ahora también realizada a su hija, conocer a los nietos, estar al pendiente de ellos también en la medida de que esto es posible, pues no deja de ser una gran realización desde el punto de vista personal, familiar, y cuando esto además se concatena con una exitosa carrera profesional, pues bueno, realmente es algo que vale mucho la pena, sobre todo en una profesionista tan exitosa como usted. En esta exitosa carrera profesional, decíamos que empieza desde muy pequeña a trabajar. Si no mal recuerdo, desde 1980 empieza a trabajar en un juzgado como oficial judicial, en donde recorre todos los peldaños de la carrera judicial, del escalafón de la carrera judicial, en donde, bueno, es secretaria mecanógrafa, es notificadora, es actuaria, es secretaria de acuerdos y de pronto ya cuando está recibida, pues llega a ser juez. Pero fíjense algo que a mí me llama enormemente la atención de Estelita Fuentes, la magistrada Fuentes. Estelita, eres juez penal. Tu primer juzgado es un juzgado de primera instancia en materia penal. Yo creo que la materia penal nos resulta muy atractiva, sobre todo cuando uno decide estudiar derecho. Pero mi pregunta es, como juez, ¿no es una materia cruda, una materia compleja, una materia en la que se entrelazan problemas humanos muy complejos
¿Qué nos puedes decir de tus experiencias como juez? Que además duraste, si no mal recuerdo, 19 años como juez. ¡Qué impresión! Platícanos, ¿cuál fue tu experiencia como juez penal? Yo ya había estado trabajando 3 años en un juzgado. Primero empecé en materia civil y luego en materia penal. Así que yo estudié Derecho por convicción, fui escalando, ministra. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México había 2 convocatorias para ser juez de cuantía menor y convocatoria para ser juez de primera instancia. Pues como yo ya había pues recorrido pues muchos años en la materia penal, ay, ministra, yo que voy y que me inscribo a la de primera instancia. Y mire, bendito sea Dios, inmediatamente, y me decían mis compañeros, ministra, oye, es que primero tienes que inscribirte al de cuantía menor porque no te van a dar oportunidad y luego es bien complicado el examen para juez de primera instancia. Mira, fulano, sutano y perengano lo han llevado a cabo muchas veces y que no sé cuánto. Ay, ministra, pues yo ya me había inscrito, y mire, afortunadamente, a la primera que lo apruebo, y con gran satisfacción, ministra, porque me acuerdo que pues éramos muchos, y yo saqué el segundo lugar. ¡Qué orgullo! Un compañero que fue como a los 3 o 4 años ya fue magistrado, pero bueno. Y entonces, ministra, pues pasaron 3, 4, 5, 6 meses y no me llamaban, ministra. Entonces yo dije, no, pues yo creo que voy a tener que volver a hacer el examen, voy a volver a ponerme a estudiar. Y bueno, finalmente me llamaron como a los 8 o 9 meses y me dicen, ministra, aquí está tu nombramiento. Me llamaron para darme el nombramiento, y veo emocionadísima que mi nombramiento decía juez penal de primera instancia, adscrita a un juzgado, pero de Otumba, ministra. Fíjese, bueno, no obstante que estaba tan lejos, a mí no me interesó, yo estaba Estabas feliz. muy contenta y me fui a Otumba, ministra, y mire lo que son las cosas. Inicié mi carrera como juez en Otumba y la concluí también ahí en Otumba. Ahorita le platico. Y bueno, pues ya total que me fui a Otumba a conocer asuntos. Y aquí como juez penal, Estelita, ¿algún asunto o algunos asuntos que te hayan impactado como juez penal? Siempre estuve en juzgados en donde, bueno, había muchísimos asuntos complicados. No sé, ministra, si recuerda usted, porque fue muy conocido a nivel nacional, un asunto. Yo estaba adscrita a un juzgado de Ecatepec y hubo un asunto, ministra, donde en esa colonia donde se suscitaron los hechos, había un kinder, pero pues yo creo que no era un kinder quizá privado, porque no tenía todas las instalaciones como tendría que ser y con las exigencias de la SEP. Entonces, pues desde luego no tenían un patio donde sacar a los niños y entonces los sacaban a la calle, ministra, y cerraban pues ambas esquinas. Pero resulta que en esa calle estaba un taller mecánico en donde pues obviamente el dueño del taller mecánico toda la vida en gran conflicto con la directora del kinder, porque pues él quería salir y entrar con los coches y resulta pues que no podía. Y entonces, yo recuerdo, eso fue de veras muy publicitado en medios masivos de comunicación. Me acuerdo que en las noticias que les echó una camioneta encima a varios niños, ¿no? sí, Fue una cosa horrible que cuando se veía en la televisión de veras uno se sentía, decía, no puede ser, y lo estaba haciendo deliberadamente, ¿no? Sí, no, ministra, ya le había dicho, inclusive ese día de los hechos, eh,
era como un evento, de la revolución, algo así, que estaban llevándolo a cabo, festejando ese evento. Y entonces en la mañana él le dice a la directora que si vuelve a sacar a los niños, él no responde. Y resulta que, pues, obviamente la directora hace lo propio, sí, porque, pues, cualquier mente lógica, pues, nunca pensaría una situación de esa naturaleza. Y este señor, efectivamente, ministra, toma una camioneta y se la avienta al grupo de niños que estaba a media calle, pues obviamente privó de la libertad a muchos niños, a una o dos maestras, lesionó a mucha gente, y pues no se crea, es un asunto que pues sí tuvo un gran impacto, no solamente a nivel nacional, sino inclusive, ministra, mientras uno va estudiando los asuntos, pues se da cuenta. Por ejemplo, había una mamá de uno de los niños fallecidos que no sabe usted cómo lloraba, ministra, porque decía, es que mi hijo no quería ir al colegio y yo lo mandé a fuerza y nada más lo mandé a que lo mataran, etcétera. Entonces, pues no se crea, fue un asunto muy complicado porque cada vez que se llevaban a cabo las audiencias, pues iban todos los medios de comunicación, ministra, usted mejor que nadie lo sabe, que de lo que Son pasa eso, asuntos de mucha resonancia, sí, sí. ay, Y sí, la las sociedad se indigna luces. demasiado, son asuntos que impactan demasiado. Y ese le tocó resolver como juez penal. Pero después viene la reforma en 2008 en materia penal, la importantísima reforma que cambia nuestro sistema penal y dentro del que también se encuentra la reforma en la que se obliga a la creación de juzgados penales para adolescentes. Y también ahí la magistrada Fuentes funge como juez para adolescente. ¿Esto cómo le impacta en su vida profesional, magistrada? Pues me impacta muchísimo, ministra, porque bueno, yo ya tenía alrededor de 10, 11 años de estar teniendo la competencia para juzgar a adultos y entonces, pues un día me mandan ya mi oficio correspondiente diciéndome que yo iba al curso de capacitación y al diplomado para capacitarnos para ser los primeros jueces de justicia para adolescentes, ministra. Porque tenían que certificarse además para Sí, poder ser ministra, jueces. certificarnos, especializarnos, entonces pues nos tenían que capacitar, etcétera. Muy bonito, por cierto, la capacitación, el diplomado al que nos mandaron, pero ministra, yo iba totalmente renuente porque yo dije, ministra, después de estar resolviendo asuntos tan complicados como el que les platiqué, como los asuntos de Atenco, que tuve injerencia en dos asuntos que se llevaron a cabo en Atenco, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, ¿yo qué voy a ir a hacer? A resolver asuntos de menores. ¿Cómo es posible? A lo mejor voy castigada, que no sé cuánto, pues yo qué hice, bueno, pues total, ministra, que termino el diplomado y ya me asignan un juzgado de justicia para adolescentes. Y fíjese que como esta especialidad pues es muy sui generis porque solamente, en aquel entonces, solamente 5 conductas antisociales eran los que merecían pena privativa de libertad y donde los internaban se llamaba la Quinta del Bosque, no sé si en la actualidad todavía exista con ese nombre, y estaba en Toluca. Y en los otros distritos judiciales, pues solamente veíamos asuntos relacionados con conductas no graves. Y bueno, pues ya me fui
al juzgado que me tocó a mí para resolver asuntos no graves. Y mire, ministra, ¿cuál ha sido mi sorpresa, ministra? Que pues desde luego la teoría y la práctica pues, es totalmente distinta. Ya cuando yo llego al juzgado y veo los asuntos que van llegando, etcétera, pues, y me doy cuenta, ¿verdad? Que pues tiene el procedimiento, el proceso tiene corte acusatorio totalmente garantista, en donde teníamos que aplicar no solamente la ley penal que regía, sino tomar en consideración muchos principios de documentos internacionales como las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, tomar en consideración los principios del interés superior del niño, mucha normatividad. Pues toda una experiencia diferente, pero al mismo tiempo muy enriquecedora, muy enriquecedora. Sí, ministra, porque fíjese que entonces este sistema integral para adolescentes, pues realmente tiene otro matiz totalmente distinto a cómo se tratan los asuntos de adultos. Entonces, bueno, yo le empecé a tomar sabor, ministra, y entonces me puse de acuerdo con el equipo multidisciplinario de los sistemas de desarrollo infantil de los distritos donde yo estaba. Primero estuve en Tlanepantla, luego estuve en Chalco, y fíjese que entre las sanciones que se imponen a los adolescentes en conflicto con la ley, porque no se les puede decir menores, porque es un concepto peyorativo, así lo dice la ley, entonces son adolescentes en conflictos con la ley. Entonces, fíjese que ahí tuve una gran satisfacción como juzgadora porque las sanciones que nosotros podemos imponer, aparte de terapias psicológicas, terapias médicas, terapias deportivas, hay que tomar muy en consideración también el nivel de preparación y de educación de los adolescentes. Sí. Y entonces, ministra, yo tuve la satisfacción de que muchos adolescentes pudieran concluir la primaria, la secundaria, la preparatoria, inclusive cuando ¡Qué interesante! Qué Sí, interesante porque es darles una ventana de oportunidades distinta, el orientarlos a continuar estudiando y que pues vayan pensando en que más adelante pueden tener una profesión. Qué bonito, qué interesante, magistrada. Sí, ministra, pues mire, entonces, bueno, pues cuando yo ya le estaba tomando sabor, ministra, porque yo estuve ahí 2 años, cuando yo ya le estaba tomando sabor, pues me volvieron a regresar a la competencia de adultos, pero mire, le digo que hasta donde yo me quedé, 2 de los adolescentes que habían concluido la preparatoria me habían ido a decir que iban a entrar a la universidad, estaban muy contentos. Y yo ya no pude, pues desde luego yo ya no pude verlos, ya no pude checar cómo iban sus asuntos, pero fíjese que después de que yo estaba tan renuente en ir a conocer ese tipo de asuntos, ahora estoy convencida o más Lo bien disfrutaste. Terminando de mis funciones ahí, pues lo disfruté. Sé perfectamente que los juzgadores que estamos en esa competencia podemos aportar, ministra, pues y hacer mucho por los jóvenes, que yo creo sí, que es lo más importante, porque muchísimo al a ese final de sector cuentas son el futuro de este país
el futuro de este Sí, país. Pero ministra. luego viene otro cambio muy importante, el cambio a la justicia administrativa. Y ahora en la Ciudad de México, como magistrada en una sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, de este tribunal. ¿Cómo se da ese cambio y cuál es el sentimiento de esta juzgadora acostumbrada a muchos años, 19 si no mal recuerdo, en la materia penal, y de repente cambiar a una materia de estricto derecho, en una relación jurídico-procesal muy diferente como es la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Por qué se da y cuál es la impresión en este cambio? Como ya le comentaba hace un momento, empecé mi vida como juez en Otumba y ahí lo terminé. Fíjese, ministra, que le comento que un día me manda a hablar el presidente del Tribunal Superior de Justicia y bueno, pues ya ve que la presidencia está en Toluca, pues uno se tenía que trasladar hasta allá, pues allá fui a dar. Y entonces me dice, oye, Estela, fíjate que vienen las elecciones para gobernador, era para Erubiel Ávila, ministra. Dice, entonces, todos los asuntos de mayor trascendencia se van a llevar, a llevar a la cárcel de mediana seguridad del Estado de México. Esa cárcel de mediana seguridad, ministra, está en Otumba, una cárcel muy grande, muy parecida a la de Almoloya. Y dice, en esa cárcel de mediana seguridad se van a mandar todos los asuntos de mayor trascendencia de todo el Estado de México. Y entonces tú, por tu experiencia, el Consejo de la Judicatura estableció que fueras tú la juez que fuera a conocer de esos asuntos. Entonces yo dije, wow, otra vez, ministra. Dije, pero ¿por qué yo? Otra vez, ¿por qué yo? Yo ya fui a principio hasta Otumba y yo ya cumplí mi cuota, etcétera. No, bueno, pues ya total. Pero me dice, dice, y mira, cuando terminen las elecciones, tú te regresas a donde estaba. Yo estaba en Tlanepantla, ministra, que ahí fue la mayoría de las ocasiones que pasé mis 19 años. Dice, te regresas a Tlanepantla y ya en el próximo año se van a desocupar 10 magistraturas. Pues obviamente él sabía que yo estaba busque la magistratura. No me lo dijo abiertamente. Era el paso siguiente, sí. Pues sí, pero bueno, entonces yo me fui, ministra. Pues ya, no se crea, otra vez voy toda renuente porque lejísimos y no sé cuánto. Y bueno, una de mis mejores amigas, que casi es mi hermana, me prestó un chofer y allá fui a dar otra vez a Otumba. Yo me acuerdo que esto fue a principios de abril de 2012 y bueno, pues yo ya llegué a Otumba, ya empecé a ver, ministra, cómo llegaban como pan caliente, perdóneme la expresión, como pan caliente todos los asuntos de todos los distritos judiciales del Estado de México y eran tabicones, ministra. Entonces, pues yo me puse a estudiar, porque yo sabía que el presidente en cualquier momento me iba a llamar y me iba a decir, oye, ¿cómo está el asunto fulanito de tal? Entonces, ministra, yo llegaba a Otumba a las 9 de la mañana y salía a 10, 11, 12 de la noche de Otumba. Y fíjese, lo que nunca me pasó cuando yo llegué a Otumba, la primera ocasión que iba yo tan entusiasmada y tan emocionada, porque esa fue mi primera adscripción como juez, que ahora yo ya lo veía desde otra perspectiva, ya empecé a escuchar que al interior del reclusorio, ya se manejaba que yo era una juez de consigna. No sabe, ministra, y pues las audiencias, pues pesadísimas de horas y horas y horas con esos asuntos tan complicados, ministra. Entonces resulta
que casi a finales de abril, me dice mi gran amiga, me invita a trabajar a la Ciudad de México, ministra, y entonces pues es como yo llego aquí a este tribunal tan hermoso que le he tomado tanto cariño, ministra, y es como yo llego al Tribunal de Justicia Administrativa a una sala ordinaria, ministra. Entonces, ¿qué cree, ministra? Yo también digo, ay, qué padre, ya me voy a ir cerca de la casa, voy a estar más tiempo con mi hija, con mi gente, porque nunca pensé, ministra, que me tocara una sala como a donde yo llegué. Entonces llego a una sala ordinaria en donde ya tenía varios años que no tenía magistrado. Entonces, pues yo me acuerdo, ministra, que yo empecé a recorrer la ponencia y yo decía, ¿qué tienen en esas cajas? No, pues promociones del año fulanito, promociones del año... tenían cajas entonces, con promociones que no habían acordado, muchísimos expedientes para sentencia, etcétera, no, ministra. Entonces, ministra, pues yo ya traía una forma de trabajar, pero pues muy fuerte. ¿Y qué me aplico, ministra? Entonces otra vez a trabajar de 9 de la mañana a 9, 10 de la noche. Desde luego, ministra, Dios siempre ha sido tan misericordioso conmigo que me han tocado colaboradores muy trabajadores, siempre hombro con hombro. Y bueno, me costó cuenta mucho. Mucho, ministra, mucho, porque uno solo no puede sacar el trabajo. Claro. Siempre pero es necesario. Pero la cabeza, el liderazgo también es muy importante. Ay, sí, ministra, pero bueno, pues, pues así fue, ministra, que me costó un año, ponerse al corriente. Poner al corriente. Pero se logró, que al final de cuentas es lo más importante, pero luego viene otro salto muy importante, que es la sala superior. ¿Cómo se da ese cambio? Ay, ministra, pues también, mire, muy contenta porque, pues desde luego, en 2015, terminaba, en marzo de 2015, terminaba su periodo, también una gran amiga, la ministra Vicky Quirós, que yo la quiero muchísimo, ella siempre fue muy una institución también en este tribunal, porque fue de las primeras magistradas mujeres que llegaron, y bueno, de muchos años, y muy querida, y muy respetada, y muy reconocida. Entonces, la magistrada Fuentes suple a la magistrada Vicky Quirós. Sí, ministra, en sala superior. Entonces, pues otra vez volví a hacer ahí todo mi trámite para ir a la asamblea, todavía era asamblea, y todo el trámite, ministra, y afortunadamente... Todo lo que se acostumbra, comparecencia, entrevistas. Sí, ministra, bueno, no sabe. Pero es parte del sabor de llegar a un nuevo puesto, con nuevos bríos, con nuevas ganas y con muchos retos, que yo creo que eso es lo más importante. Pero independientemente de que ya la magistrada traía un bagaje jurisdiccional pues enorme de haber sido juez tantos años en el Estado de México en una materia diferente, pero desde luego ya con el bagaje jurisdiccional. O sea, ella sabe el manejo de un expediente, de un procedimiento, y lo que tiene que hacer es el cambio a una materia sustantiva distinta. Pero aquí sucede una situación muy importante en la que nuestro público debe de saber que la magistrada tiene una enfermedad que la hospitaliza varios meses. ¿Qué pasó, magistrada? ¿De qué se nos enfermó? Ay, ministra, pues mire, mi vida toda estresada, siempre andando de aquí para allá. Por ejemplo, cuando llegué yo al Tribunal de Justicia Administrativa, pues obviamente sabía del gran compromiso que yo tenía con la institución. Entonces, fíjese que yo di muchos años clase en la Escuela Judicial del Estado de México
y cuando yo salí de ahí del Tribunal Superior de Justicia, el presidente me hubiera dado oportunidad de seguir yo dando mis clases. Sin embargo, ministra, pues yo ya mejor me puse a estudiar la materia sustantiva, ministra. Como bien lo dice usted, con la materia adjetiva yo no tenía problema, pero sí Claro. con la materia sustantiva. Entonces, ministra, me apliqué totalmente a estudiar la materia sustantiva. Entonces, pues ya cuando yo ya llego a la segunda instancia, pues como que ya iba yo un poquito más, ya le había agarrado muchísimo sabor, porque ¿qué cree, ministra? Fíjese que cuando uno se encajona en una materia, pues a veces no ve, no tiene otra visión. Y fíjese lo que son las cosas. Yo estuve 33 años en la materia penal, sin embargo, ¿Sí fue bastante? Sí, ministra, cuando yo llego a la materia administrativa, no, wow, me encantó, me encanta, ministra, me encanta. Y entonces, bueno, pues ahí yo me aplico, ministra, y bueno, pues ya llego a la segunda instancia con mis compañeros que conforman el pleno, excelentes compañeros, conocedores de la materia, con muchísima experiencia, todos muy buenos. Sí, me recibieron siempre con muchísimo gusto, muy solidarios. Y entonces, pues yo así llegué a ocupar una ponencia de la sala superior. Y en ese interministra que yo estuve en la sala superior, también me designan como presidenta de la sala de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque pues a consecuencia de la reforma constitucional de 2015 al Sistema Nacional Anticorrupción, y pues desde luego, pues ahí estoy, ministra, en una sala. Sí, pues es incursionar en cosas cada vez novedosas, interesantes, tan interesante como es realmente la materia administrativa, al menos en lo personal, me encanta la materia Ay, sí, administrativa. es muy, muy bonita, ministra. Sí, pero se nos enferma la magistrada Fuentes, ¿de qué? Ay, ministra, a eso iba y mire, ya me fui por otro camino. Y entonces, ministra, pues con ese ritmo de vida, ministra, pues resulta que en el año 2016, exactamente en el mes de abril, no recuerdo no, pues fue como por el 17, 18 de abril, ministra, yo me empiezo a sentir mal, pero también recuerdo que ese día, ministra, yo voy a ver a mi madre, que ya era muy grande, muy enfermita, y yo la fui a ver porque iba a llegar su médico de cabecera, y bueno, pues ya total que vio a mi mamá, la recetó y yo le digo, oiga doctor, ¿qué cree? Fíjese que desde la mañana me duele mucho el estómago, no me podrá checar. Bueno, ya me checa y me dice, ministra, me dice, ¿sabes qué? No te voy a dar nada porque no me gustó cómo siento tu estómago y te tienes que ir a hacer un estudio al hospital, pero tiene que ser de ya. Ay, ministra, como siempre, pues yo siempre pensando, no, mañana tengo que hacer esto y hacer aquello, que no sé cuánto. Y entonces le digo, sí, está muy bien, doctor. Entonces, fíjese, ministra, que yo le digo a mi madre, mamita, ya me voy, le digo, porque me siento un poco mal, pero mañana vengo a verte. Ay, ministra querida, ya nunca regresé a verla, Al hospital. porque pues resulta, ministra, que yo en esa noche fui a dar a urgencias al hospital. ¿Y qué fue lo que tuviste, Estelita? Fíjese, ministra, que pareciera ser pues que yo, pareciera ser, ministra, solamente Dios sabe
que yo no tenía un problema tan grave, ministra, pero pues al siguiente día que yo llego al hospital, pues ya me estaban operando, ministra. Y entonces me fisuraron el intestino delgado. Válgame Dios. Entonces, pues obviamente, ministra, pues yo estuve Pues una muy mal, peritonitis. con el estómago abierto no sé cuántos meses, hasta que, bueno, inclusive de ese hospital que le estoy diciendo, me tuvieron que trasladar al ABC, en donde pues ahí me recibió mi queridísimo doctor César de Canini, que fue el que pues me salvó la vida. Yo recuerdo que tanto mis hijas, mi hija como mis hermanas, inclusive mi gran amiga, me comentaban que el doctor decía que pues que yo estaba muy mal, que él me iba a recibir pues por toda la presión que tenía de mi gran amiga, usted la conoce, y que lo estuvo presionando para que me recibiera, pero pues que ahora sí que él no había tantas... No daba muchas esperanzas. Ajá, no tenía yo tantas esperanzas de vida, ministra. Afortunadamente, pues estuve ahí a partir de que yo llegué al ABC, pues ahí estuve 8 meses, ministra. 8 meses. 8 meses, bueno, ministra. Fíjese que me dejaron salir, como a los 6 meses me dejaron salir también porque mi amiga estuvo presionando y decía, vente a trabajar para que se te olvide. Y entonces, ministra, que salgo un mes, pero más me tardé en salir que me tuvieron que regresar porque pues me sentía yo muy mal. Y hasta diciembre de ese año que me operaron, pues pude yo ya dejar el hospital. Y bueno, ministra, esto a mí desde luego me cambió la vida, es un parteaguas en mi vida, porque pues yo la vi desde otro punto de vista. Sé que Dios me dio una nueva oportunidad de vida. Entonces, ministra, sé que muchas cosas son importantes, pero hay cosas de mayor importancia como son... Bueno, en este caso la salud y la vida, pues yo creo que es lo más importante. Pues ministra, eso sí lo puedo ser yo testigo de ello. El segundo valor más preciado después de la vida es la salud, ministra, porque pues pude constatar que cuando uno se enferma, ministra, se para todo, ¿eh? Y todo sí, la maquinaria diaria de trabajo, de rutinas, evidentemente se estanca, es muy entendible, pero bueno, después de 8 meses de estar internada en un hospital, de estar entre la vida y la muerte, pues regresas al tribunal y la amiga de la que tanto ha hablado es la ahora ministra Yasmín Esquivel Moza. Y la amiga pues se va a la corte como ministra y resulta que Estelita es designada para concluir el periodo que Yasmín Esquivel tenía como presidenta de este tribunal y entiendo que hay una votación unánime para la designación. ¿Nos quieres platicar esta última etapa? Porque el tiempo se nos ha ido como agua. Ministra, muchas gracias. Voy a tratar de resumir, ministra. Fíjese que efectivamente otro de los grandes logros y de las grandes satisfacciones que Dios y la vida me ha dado, porque pues después de tantos años de actividad jurisdiccional, venir a presidir uno de los tribunales más importantes de la Ciudad de México, para mí fue, no sabe, ministra, muy, muy, muy grande, un regalo muy grande que Dios me dio. Efectivamente, mis compañeros del Pleno votaron de manera unánime para que yo me quedara presidiendo el tribunal y concluir la administración de la ahora ministra Yasmín Esquivel. Fue un trabajo, pues desde luego, ministra, nada sencillo, porque la vara tan alta que había dejado la ministra Esquivel estaba en chino, ministra. Entonces, bueno, pues
pues nuevamente, ministra, me puse las pilas, me puse a trabajar de día y de noche, pues para concluir de manera satisfactoria, pues esa administración que faltaba por concluir por parte de la ministra. Y bueno, parece ser que sí se logró. El resultado pues fue excelente, estuvo a la vista y como en todos los demás escalones de su carrera jurisdiccional, pues hizo un gran papel. La magistrada Fuentes hizo un gran papel como presidenta del tribunal, que sobre todo para las mujeres es un aliciente muy grande el ver que otra mujer llegue a dirigir los destinos de un órgano jurisdiccional, que este tribunal, debo decir, se caracteriza porque haber tenido a varias mujeres presidentas. Vicky Quirós fue presidenta, si no mal recuerdo. Sí, ministra, fue la Yasmín, primer presidenta del la tribunal. primera, claro, tú. Entonces, bueno, pues es un tribunal que ha demostrado siempre una gran apertura hacia las mujeres y hacia la igualdad de género. Estelita, se nos ha ido el tiempo volando. De veras que es muy agradable platicar contigo. Quedan muchas cosas en el tintero, porque después de escuchar esta vida personal tan interesante, tan llena de cambios, tan grandes, tan complejos, pero tan superados siempre de la mejor manera, que yo creo que eso es lo más importante y es lo que me encanta que el público que nos está viendo se percate de que pues la vida es eso, altas, bajas, una Sí, serie de circunstancias. Y el problema no es que se den esas circunstancias, sino cómo los seres humanos, en este caso, como Estelita Fuentes Jiménez, pues fue sorteando cada uno de ellos y siempre, siempre salió airosa, que yo creo que eso es lo más hermoso y lo más bonito. Estelita, ya para concluir el programa, quisiera pedirte de favor, te digo que se nos quedan mil cosas en el tintero para preguntarte, incluso de naturaleza jurisdiccional, pero el tiempo nos ha ganado. Entonces te voy a pedir de favor que nos dirijas un mensaje para nuestro público televidente. ¿Qué les dices sobre todo a nuestras jóvenes abogadas, a nuestros jóvenes abogados, y sobre todo, cuál es la visión de la magistrada Fuentes de esta recapitulación de lo que ha sido su gran, interesante carrera jurisdiccional? Por ay, favor. muchísimas gracias, ministra. Pues mire, el mensaje que pudiera yo comentarles a la gente joven, pues que siempre, ¿verdad?, se fijen una meta y que trabajen sobre esa meta que es, desde luego no es fácil porque pues ustedes se han dado cuenta cómo se va sorteando la vida. Sin embargo, yo creo que si uno no quita la vista de esa meta que nos hemos fijado, podemos lograr llegar a la misma. Y ahora en cuanto a este mes de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues a mí me encantaría hacer un comentario con relación a ello, diciéndole a mis compañeras mujeres que sigamos caminando y construyendo de manera conjunta, que el camino, la brecha que hemos ido llevando a cabo a lo largo del camino y que nos ha hecho visibles a las mujeres, pues continuar caminando juntas para lograr ese objetivo que en común tenemos todas nosotras, que es pues lograr la igualdad económica, política y social. Muchas gracias, ministra. Al contrario, magistrada Estelita Fuentes Jiménez, ha sido un placer platicar contigo. Gracias por transmitirnos, pues, sobre todo lo que ha sido una brillante carrera jurisdiccional, pero sobre todo gracias por platicarnos tantas vivencias, tanto de tu vida personal como de tu vida profesional, que por supuesto son altamente motivacionales para nuestro público. Y gracias a ustedes como público de estar con nosotros una vez más en su programa. Conoce a tus magistrados y a tus magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el marco del 50 aniversario de su fundación. Muchas gracias por el favor de su atención.
Te invitamos a que nos acompañes en las próximas entrevistas y sigas conociendo a tus magistrados.